enfoque sobre todo con el tema de la detección temprana de las crisis dentro de las empresas como un elemento de anticipo antes de llegar al concurso de acreedores. Esta detección temprana nos puede permitir que haya una transformación de la empresa de forma escalonada y organizada y no llegar al punto del concurso de acreedores, que ya es, como comentabais antes, ya es mucho más difícil la transformación. Tenemos el placer de poder charlar con Maricruz de Vicente, que es secretaria confederal de Acción Sindical de Comisiones Obreras. Julián Menéndez es gerente de ASALMA. ASALMA es la agrupación de sociedades laborales de la Comunidad de Madrid. Y finalmente tenemos también a Cristina Gámez de ASEME, que es la Asociación de Mujeres Empresarias de Madrid. Tenemos aquí ponentes con mucha experiencia en casos de transformación de empresas, muchos años de trabajo en el sector. Entonces, vamos a empezar a darle la palabra a Julián de ASALMA, porque tenéis una herramienta que me ha parecido muy interesante, que es la Oficina Técnica de Transformación de Empresas. Entonces, si quieres contarnos un poco cómo funcionáis en la Oficina Técnica y cuáles son los retos y las experiencias que habéis tenido con las transformaciones de empresas que nos puedan servir a la gente que estamos tomando ahora el relevo con este proyecto, pues estamos encantados de escucharte. Pues hoy, muy bien, muy buenos días a todas y a todos, que un gusto estar aquí con todos, daros las gracias a los promotores de este proyecto de recuperación de empresas, especialmente Javier, a ti, que hace tantos años que nos conocemos, y a todos los componentes, los que estamos aquí en esta mesa. Yo creo que casi es una continuidad de la intervención anterior y del objetivo del proyecto, ¿no? Entonces, más allá de que a lo largo de lo que pueda ir diciendo me vaya acercando a lo que nos estás proponiendo, ¿no? En primer lugar, por supuesto, ya no está en este momento Jaime, pero nosotros, es cierto, gestionamos también un proyecto de la iniciativa del PERTE, un proyecto de recuperación de empresas. Nuestro proyecto se llama Oficina Técnica de Recuperación de Empresas y lo hacemos 3 organizaciones de sociedades laborales: la Organización del País Vasco, ASLE, la de Murcia, que es AMUSAL, y ASALMA. Y es que históricamente nuestro interés siempre ha sido la recuperación de empresas y la reconversión de empresas, y ahora especialmente los proyectos de relevo generacional. Entonces, en la medida en que tenemos este proyecto, la Oficina Técnica de Recuperación de Empresas, financiado por el Ministerio, desde luego agradecer las iniciativas del proyecto, agradecer las iniciativas del Ministerio de Trabajo y Economía Social en la promoción y en el apoyo en esta etapa legislativa a la economía social, a través de las distintas iniciativas que ha tenido. Una es, desde luego, el PERTE de la economía social, y otra, desde luego, pues también es la iniciativa legislativa de la reforma de la Ley Integral de la Economía Social. Nuestro proyecto se parece, yo creo que en términos generales compartimos el mismo objetivo, ¿no? Nuestro proyecto de Oficina Técnica de Recuperación de Empresas pues parte de un análisis legislativo, parte de la elaboración de una guía para la recuperación y transformación de empresas. Posteriormente hemos definido procedimientos de recuperación de empresas, de recuperación o de relevo de empresas, crear una red de agentes que son sustanciales e importantes para la recuperación de empresas: las organizaciones sindicales, entidades financieras, despachos de abogados, prescriptores en general de la economía social, y en base a eso desarrollar esa red. Y luego nuestro proyecto tenía
el llevar a buen puerto al menos 6 proyectos de constitución de empresas, en nuestro caso transformadas en sociedad laboral. Decía Jaime, para nosotros ser sociedad laboral o ser una cooperativa es igual de importante y igual de interesante. Es verdad que nos quedamos en la sociedad laboral también respetando pues, el ámbito de las cooperativas y no por desinterés en constituir una cooperativa, sino por pues quedarnos un poco en nuestro ámbito y no pisar el terreno de otras organizaciones. Pues bueno, aquí está el gerente de la Federación de Cooperativas y de la Economía Social Madrileña, FECOMA, que tiene pues, más impulso relacionado también específico con las cooperativas, o en Madrid pues está Cooperama como organización de cooperativas que también se encarga de su desarrollo. Con lo que estábamos comentando, yo casi voy a poner en contexto lo que fueron la historia de las sociedades laborales. La primera ley de sociedades laborales es de 1986 y nace exclusivamente como respuesta a una realidad ya existente, que es que en muchas partes del territorio hay muchas empresas que son sociedades anónimas que se han quedado en propiedad de los trabajadores y que esas sociedades anónimas han tenido unos fondos del Estado, especialmente a partir del 82, los fondos nacionales de protección al trabajo, y esas empresas están funcionando propiedad de los trabajadores, y en un momento el Gobierno, en este caso en el 85, pues decide que eso hay que regularlo jurídicamente y que esas empresas que los trabajadores y trabajadoras continúan con la actividad de esas empresas que estaban en crisis y que ellos se han quedado con las acciones, que las van a denominar sociedades laborales. Y la ley de 1986 de sociedades laborales lo que viene es a reflejar una realidad que ya se había dado especialmente en algunos territorios, muy significativamente en el País Vasco y en Cataluña, donde había una actividad industrial mucho más potente, en términos puntuales en todas las partes del territorio, pero fundamentalmente allí. Y es responder a una realidad ya existente. Y en unos procesos en los que, primero, desde luego, absolutamente imprescindible es el papel de los sindicatos, de comisiones obreras y UGT. Ellos toman la iniciativa, ellos ven en empresas, en grandes empresas, medianas y grandes empresas, empresas de 100, 200, 300, 400 trabajadores, en los cuales el sindicato tenía un peso importante, el que se da cuenta de que la continuidad de la empresa, de una empresa que va a cerrar, pasa porque los trabajadores se hagan con la propiedad de esa empresa y continúen la actividad. Hay unos recursos financieros del Estado, el Fondo Nacional de Protección al Trabajo, que lo que da es préstamos a esos trabajadores para que puedan continuar con la actividad, y se hacen los trabajadores y trabajadoras cargo de las empresas y empiezan a desarrollarlo. Y luego, una vez que ya las empresas están en funcionamiento, complementariamente se van realizando los procesos jurídicos para que los bienes de la anterior sociedad, de la sociedad mercantil preexistente, pasen a la propiedad de los trabajadores. Pero son procesos en los que nunca se corta la actividad. Las empresas siguen trabajando, siguen funcionando, los trabajadores no paran nunca la actividad, la empresa está en funcionamiento, y luego los procesos concursales de adjudicación de los bienes de la empresa a la nueva sociedad pues se van haciendo de forma paulatina. Todos esos procesos de éxito de los años 80 y principios de los 90 van desapareciendo. Hay empresas que siguen estando en crisis, hay sucesivas crisis, a la crisis de finales de los 80 y de los años 80 y
vivimos crisis en el 93, vivimos crisis en el 2008, pero toda la legislación y la ley concursal lo que va haciendo es haciendo cada vez mucho más difícil que los procesos de recuperación o de reconversión de empresas mercantiles en empresas de la economía social se den. Y esos procesos desaparecen. Crisis la última crisis, la fundamental, la gran crisis del 2008, no se producen procesos de recuperación de empresas. La ley concursal existente prácticamente imposibilita el que una empresa mercantil de una dimensión razonable se transforme en una empresa de economía social, ni en una cooperativa, ni en una sociedad laboral. Y nuestra experiencia ya es que, tanto en País Vasco como en el resto de territorios, yo específicamente en Madrid, que es donde desarrollo mi trabajo como gerente de Asalma, pues que a procesos de recuperación de empresas no asistimos a ninguno de ellos. No existen. Desde las organizaciones sindicales, pero yo creo que no es por desinterés de las organizaciones sindicales, sino porque no hay una legislación amable para desarrollarlo, ni amable ni no amable, no existe esa posibilidad, pues no partimos de ningún proceso de recuperación. Nosotros históricamente, como organización de sociedades laborales, hemos tenido convenios de colaboración tanto con comisiones de UGT para intentar fomentar y colaborar en hipotéticos procesos de recuperación de empresas que finalmente no se han dado. Les hemos firmado a nivel nacional y les hemos firmado en Madrid, tanto con UGT, siempre a la vez, con UGT y con comisiones de forma conjunta, y no ha sido posible llevar casos de éxito porque la legislación, como digo, no lo permitía. Voy a dar una nota en función de lo que estabais hablando en la mesa anterior de los temas de la capitalización. Desde luego la capitalización fue siempre un elemento decisivo para las reconversiones, pero en sí para la constitución de sociedades laborales y de cooperativas. Los procesos de capitalización, especialmente con la sociedad laboral, han ido a la baja y han ido empeorando a lo largo de estos años, en la medida en que la capitalización se fue, pues también primero facilitando para los autónomos y luego también facilitándose para los autónomos societarios en sociedades mercantiles. No tenía los actuales, pero saco algunos datos viejos que estaban por aquí y que el primer año, bueno, doy algunos datos de algún año específico. La capitalización de los autónomos como autónomos empieza a principios de los años 2000, 2001, 2002, 2003. El primer año potente de trabajadores autónomos que conviven la capitalización con cooperativas y sociedades laborales, por ejemplo, es en 2003 capitalizaron el desempleo en el pago único 41.134 autónomos. Capitalizaron el desempleo para constituirse como sociedad cooperativa 3.351 y como sociedades laborales 10.363. El dato en sociedades cooperativas se ha mantenido prácticamente estable. Tengo estos datos que eran de un estudio anterior, les tengo hasta 2022. Se han mantenido estables en el tiempo. En la serie histórica que tengo, en 2001 hay 4.504 capitalizaciones en sociedades cooperativas. Este dato que acabo de dar, en 2003 es 3.351. Me da igual cualquier año, porque todos los años hay 3.000 y pico capitalizaciones en cooperativas. En 2011 hay 3.302, en 2015 hay 3.099, en 2019 hay 3.014, en 2022 hay 2.930.
Las capitalizaciones, yo creo que en el ámbito de las cooperativas responden a otros parámetros, responden conceptualmente a un interés muy claro de socios y socias en constituirse como sociedades cooperativas, más allá de las modificaciones legislativas relacionadas con la capitalización. Las capitalizaciones de autónomos en el 2003, bueno, en el 2002 no existen, hay 500, empiezan a permitirse las capitalizaciones. En 2003 son 41.134, en 2014 hay 147.140 capitalizaciones de las prestaciones por desempleo para constituirse como autónomo. En sociedades laborales el efecto de nuestra competencia con los autónomos es total. Como había dicho, el pico nuestro hay 10.363 capitalizaciones del desempleo en el 2003, cuando se permite la capitalización de las sociedades de autónomos en sociedades mercantiles, hemos pasado de 10.363 a 4.009 y ya con la posibilidad de capitalización para sociedades mercantiles pasamos de 4.009 a 629. Entonces, nuestro caso es cooperativas, sigue habiendo, por ejemplo, en 2022 sigue habiendo 2.930 personas que capitalizan el desempleo para constituirse una cooperativa, pero ya de sociedades laborales solo hay 629 y en sociedades mercantiles autónomos que se transforman que capitalizan como societarios en sociedad mercantil son 4.065. Todos estos datos así seguramente os esté confundiendo. Repito dos. En el 2003 hay 41.134 autónomos, 3.351 cooperativas, 10.363 en sociedades laborales. En 2022 hay 43.000 como autónomos, 2.930 como socios de cooperativas, 629 como sociedades laborales y 4.065 como socios de sociedades mercantiles. Bueno, ¿qué papel y qué juego está haciendo la capitalización? A efectos de cooperativas creo que es muy estable porque el impulso para crear cooperativas ha tenido otros parámetros. En el caso de sociedades laborales, que ha sido mucho más pragmático, mucho más un efecto sin un peso de la participación de los trabajadores tan acusado como es las empresas que han optado por la cooperativa, pues ha quedado claramente diluido por el efecto pragmático de poderse capitalizar como autónomo o como sociedad mercantil. Y yo creo que los datos que ha estado contando Pedro sobre cooperativas del último año están muy alineados con la historia de siempre. No hay ningún efecto de mejora de la situación jurídica actual relacionada con la creación de cooperativas y de sociedades laborales con las modificaciones que ha habido. Aún así, desde luego, para nosotros es un elemento especialmente importante el que la ley de 2023, la modificación en la ley de 2023 de medidas urgentes, se modificase la ley de economía social y se permitiese la capitalización del desempleo, pero no afecta para nada a la reconversión de empresas o a la recuperación de empresas. Simplemente modifica la ley para que un socio, una persona con un contrato de trabajo, una persona que está trabajando en una cooperativa, se pueda incorporar al capital o pueda incorporar la capitalización de la prestación del desempleo o bien al capital de la sociedad laboral o bien al de una cooperativa, pero no afecta para nada en ningún proceso de recuperación ni de reconversión. Luego, la ley concursal, la modificación del 22, que permite hipotéticamente o que da algunas ventajas para transformación en cooperativas y sociedades laborales, siempre es posterior a una decisión judicial. En esos procesos la empresa ha dejado de existir.
Si tú ya no existes, la viabilidad de una empresa que tiene que pasar por un proceso concursal, por el despido de los trabajadores, por una decisión judicial en el tiempo, dentro de un año, de dos, de cuánto en el tiempo. O sea que llevándola a que tiene que haber una decisión judicial para que ese proceso de recuperación pueda existir, los procesos ya no son viables, ya no existen. Y por eso no tenemos casos de éxito. Yo, desde la ley del 22, nadie ha venido o no he tenido ninguna posibilidad, ni desde el sindicato ha llegado un caso en el que se diga, oye, aquí esta empresa se puede recuperar. Creo que no existen, o tiene que ser, quizás haya en algún lado, algún caso realmente muy, muy especial para que alguien se pueda acoger a esos procesos. Los procesos son o de transformación o procesos de reconversión. Los procesos que tuvieron éxito eran procesos de transformación. No se perdía, no había un cambio jurídico, simplemente se añadía, en nuestro caso, una L a la empresa ya existente. Los procesos que exigen una reconversión, una nueva empresa, que la empresa anterior muere, que los trabajadores y trabajadoras son despedidos, que hay un proceso judicial sobre el cual hay un juez que da preferencia a los trabajadores y trabajadoras para quedarse con los activos de la empresa, llevan a unos tiempos que impiden, por aspectos económicos, por trato con clientes, por reputación, que esos procesos tengan éxito. Entonces, es realmente muy, muy complicado. Y en ese sentido, era razonablemente interesante el tema propuesto por COCETA y por Laborpar de modificación de la Ley Integral de Economía Social, de la capitalización de las prestaciones por desempleo para aquellos casos en que una sociedad mercantil va a desaparecer o por relevo generacional o por dificultades, en la cual los trabajadores al menos puedan capitalizar el desempleo sin pasar por el desempleo para quedarse, para comprar las acciones de la mercantil que está en proceso de desaparición. Y esa es una modificación o una enmienda que hemos presentado a la Ley de Economía Social, a la Ley Integral de Economía Social, concretamente a la Ley de Economía Social, en el artículo 10 bis, para que esa capitalización también pudiese ser efectiva para este tipo de casos. Pero, lo estabas diciendo tú en tu presentación, Silvia, lo que realmente no existe es un cuerpo legislativo estructurado para permitir los procesos de recuperación de empresas. Desde el sector tampoco lo hemos hecho. Desde el sector, nosotros en nuestro caso como sociedades laborales, se nos han ido ocurriendo cosas de forma parcheada. Hombre, que está la Ley de Economía Social, pues ha pasado esto con la capitalización y se nos ocurre poner un parche relacionado con la ley, que creo que no va a prosperar. Creo que desde el Ministerio no hemos sido capaces de explicarnos, ni COCETA ni Laborpar. Hoy con Jaime, antes de su intervención, se lo volví a contar a Maya y se lo volví a contar yo, pero creo que Jaime no comprende el alcance de la posibilidad de esta capitalización. Se lo hemos querido contar a Amparo, a la secretaria de Estado, con todo el interés, o sea, no le quito ningún ápice, pero que tampoco hemos sido capaces de explicárselo con contundencia. Se lo hemos contado a algunos grupos políticos, al Partido Socialista, a Sumar o a algunos otros grupos, al Partido Nacionalista Vasco, a grupos catalanes, también EH Bildu, y no sé, tengo la sensación de que no hemos sido suficientemente convincentes y en el caso de la capitalización hay una figura específica y fundamental que es el Servicio Público de Empleo, el SEPE, su director general, que es Gerardo, que tampoco hemos sido capaces de explicárselo con nitidez y convencerle de la conveniencia de la capitalización y su
Su visión es, no, la capitalización del desempleo es para los casos de desempleo. Me estáis proponiendo casos que no son de desempleo. Bueno, he permitido el de que estés ya en una cooperativa o en una sociedad laboral y capitalices para incorporarlo al capital, pero el resto de cosas no termino de entenderlo bien y me voy a meter en un lío, lo dejo. Y creo que eso es un problema nuestro, es un problema de las organizaciones. Y es un problema de las organizaciones el que no hemos presentado realmente un cuerpo claro de reforma legislativa para afrontar los procesos de capitalización, de reconversión y de recuperación de empresas. Bueno, seguramente me estoy pasando de tiempo. Bueno, si hay alguna otra diálogo o intervención, pues bueno, lo voy a dejar aquí, pero esta es un poco una valoración general. La resumo es, creo que no tenemos una legislación adecuada para los procesos de recuperación y relevo generacional y por lo tanto, que ese es el factor fundamental, no tenemos realmente casos de éxitos importantes para podernos poner encima de la mesa. Los procesos de relevo generacional son algo más sencillos en la medida que afecten a pequeñas unidades productivas. Bueno, ahí sí que podemos plantearnos o presentar algún pequeño caso de éxito de una sociedad laboral, una cooperativa de 3, 4, 5, 6 trabajadores, pero jurídicamente estamos muy atrás. Y estas pequeñas modificaciones, tu pregunta, Javier, de si la ley de economía social recoge algo, no recoge nada, es cero. O sea, pero no estaba hecha para eso. Y desde el sector no hemos planteado nada relacionado con eso. Ni desde CEPES, ni desde COCETA, ni desde Laborpar, ni desde ningún lado. No hemos presentado ninguna modificación legislativa tendente a facilitar los procesos de recuperación de empresas. No existe. Entonces, pues, bueno, eso. Una asignatura pendiente, tanto para el Gobierno como para las propias organizaciones, de que planteemos algo en serio. Y si planteamos algo, sí que sé que lo tenemos que plantear trabajado con las organizaciones sindicales y que veamos con las organizaciones sindicales dónde realmente qué tipo de problemática tenemos, dónde se puede actuar jurídicamente y de forma común y haciendo así más fuerza. Creo que en las organizaciones, nosotros como sector tenemos una fuerza relativa y podernos apoyar también con comisiones de UGT para hacer alguna propuesta y un análisis un poco más en profundidad de esta problemática. Pues nada más. Estupendo, Julián, muchas gracias. Yo creo que han salido cosas ahí bastante interesantes que luego nos darán pie a debatir o preguntas. Vamos a darle ahora, lo dejamos para el final, una ronda de preguntas o una conversación que podamos tener aquí en la mesa. Si os parece bien, vamos a darle la palabra a Cristina Gámez de ASEME, la Asociación de Mujeres Empresarias de Madrid, para que nos cuente a ver cuál es la sensibilidad que tienen con estos casos de empresas en crisis, transformación y cuál es el alcance que puede tener desde su asociación para dar a conocer estas propuestas que están saliendo hoy aquí. Bueno, hola, buenos días. Encantada. Muchísimas gracias, Silvia, por invitarme a esta mesa. Es todo una novedad para mí. La verdad es que yo enfocaba un poco la charla en relación a cuáles son las prevenciones que tienen que tomar las empresas, ¿no? Para no llegar a un punto ni de tener que transformarse, ni de entrar en concurso, ni disolverse. Pero creo que con todo lo que he estado escuchando es que sois el gran desconocido. O sea, en nuestro sector, yo soy asesor fiscal, no te digo que no haya gente, por supuesto que lo conocéis, pero ni en la Asociación de Asesores Fiscales, ni el Colegio de Economistas, ni el Colegio de Abogados, o sea, no son temas que se traten y yo creo que la labor que estáis haciendo es muy importante porque si hacéis llegar esa información a nosotros, que somos los que al fin y al cabo vamos a estar en interlocución directa con el cliente, que es la empresa,
tenéis ahí también una puerta abierta de dar a conocer esta opción para un cliente que esté en una situación de estas, con lo cual, pues darte las gracias por esta iniciativa porque me parece muy bonita. Bueno, yo había preparado un poco la charla en dos vertientes. Por una parte, las causas en las que la empresa española entra en crisis y otra, cuáles son la manera de prevenir esa crisis. El entorno en España en el que nos movemos, tenemos 2.955.000 empresas, según el Ministerio de Industria y Turismo, de las cuales únicamente 6.000 son gran empresa. Gran empresa los consideran las que tienen más de 250 empleados. Esto nos deja un tejido empresarial en el que el 99,79% de empresas son pymes. Con lo cual, la estructura, tanto organizativa como de personal de una pyme, sabemos todos que no tiene nada que ver con la de una gran empresa. De este 99%, sin personal asalariado, tenemos un 55%. El Ministerio considera empresa sin personal asalariado también a los autónomos, al autoempleo, los emprendedores que se ponen como autónomos y muchas veces no tienen ni siquiera intención de contratar a nadie. En el rango de microempresas tenemos un 38%, pequeña empresa entre 10 y 49 trabajadores un 5,82%, y las medianas, entre 50 y 250 trabajadores, que es un rango muy amplio, tenemos menos de un 1%. Con lo cual, las mimbres con las que trabajamos en nuestro país son básicamente pequeñas empresas que invierten su capital y sus recursos para poder estar en funcionamiento. Entonces, en el momento que una empresa desaparece, más allá de todas las reconversiones que se pueden hacer, es que se abren unas vías, que es el empleado ya desempleado va a incrementar las listas de paro, o se va a incorporar a otra sociedad en la que encuentre trabajo, o se va a incorporar en el régimen de autónomos, llamámoslo profesional, empresario, sociedad, en el que él es el autónomo, y esas son las vías que tiene. El tema que está diciendo Julián de capitalización de paro, es verdad que en nuestro sector abrió una ventana muy buena para que la gente que fuese despedida de una empresa tomase la iniciativa, sin tener que emplear grandes recursos, de intentar montar un negocio, o mucha gente con cierta edad incluso cumplir el sueño por el que siempre había luchado. En el sector de pymes y microempresas, nosotros hemos detectado unos factores que son especialmente sensibles para ellas, y es el exceso de cargas burocráticas, porque se destinan a nivel de pyme unos recursos importantes para la contratación de servicios exteriores en cumplimientos normativos que aplican a todo tipo de empresas. Entonces, a lo mejor no está un poquito medido qué obligaciones tiene que tener una empresa con 3 trabajadores con respecto a una con 48 trabajadores. Ya no paso a 50, que ya estamos en otra liga, pero aún así se aplica la misma normativa cuando la casuística es muy, muy diferente. Y luego ya mi espinita, que como asesora, el exceso de obligaciones tributarias. O sea, da igual que seas un autónomo, una pyme con 20 trabajadores, con 100. Tenemos una carga administrativa tributaria en España impresionante. No sé si tenéis empresas o no tenéis empresas, pero como estamos todos ahora en el momento de hacer la renta, si alguien se ha hecho ya su declaración de la renta del 2024 y ha tenido la curiosidad de ver cuántas páginas tiene el manual de renta del 2024. 1.800 páginas. 1.800 páginas, un manual para que el contribuyente de a pie vaya mirando un poquito cuál es la casuística que le aplica a cada uno. Con lo cual, esto lo extrapolamos a la casuística empresarial y, bueno, hay un abanico impresionante de las obligaciones que tienen, las mismas obligaciones que tienen hasta determinado volumen de facturación las empresas. Un autónomo puede tener las mismas obligaciones que una empresa con 48 empleados. La de 48 empleados quizá tendrá que rellenar más casillas, pero los modelos a presentar y las obligaciones siguen siendo las mismas. Y luego esta es mi opinión, pero en España hay una cultura financiera cero. O sea, deberíamos fomentar de alguna manera que desde la infancia hubiese una cultura económica y financiera, no solamente para que se crean empresas, sino para cualquier gestión de nuestro día a día, porque nos encontramos con empresarios que realmente montan una empresa y hay que darles un curso, hay que darles casi un máster
Porque aunque tengan abogados, aunque tengan asesores, aunque tengan lo que sea, al final el empresario es la persona que va a responder por su empresa y tiene que ser consciente de las decisiones que está tomando. Bueno, las causas, en esta voy a ser un poquito breve, me interesan más las prevenciones. Las causas generales en las que las empresas entran en dificultades y, llegado el caso, llega el cierre, son los problemas de financiación, que las líneas de pymes son mucho más cortas de los bancos que las de las grandes empresas, y puede ser que una falta de control financiero provoque un endeudamiento excesivo del cual no pueden salir. Las ventas insuficientes, muchos emprendedores, empresas pequeñas, tienen unas expectativas de ventas que no son reales con el mercado, y hasta que no alcanzan una velocidad de crucero, los gastos en los que incurren son mucho más altos que las ventas que van a generar. Contingencias fiscales y legales. No son pocas las pymes que por negligencia o omisión, no estamos hablando de fraude, estamos hablando de que la normativa fiscal es muy amplia, tienen una inspección y por diferencias de criterios las sanciones se comen el capital que tienen ahorrado. Podemos ir a tribunales, todo eso lleva tiempo. Yo no tengo ni idea de la ley concursal, pero creo que debe funcionar igual. Cuando uno ya tiene la solución, ya no hay nada que hacer porque ya la empresa no tiene viabilidad. La falta de un plan estratégico. Es importantísimo que eduquemos a la gente que monta las empresas en que tengan un plan que revisen cada cierto tiempo y que sea realista. La competencia, que bueno, vivimos en un mundo con muchísima competencia y tenemos que saber qué hace la competencia. Si no podemos innovar 100%, por lo menos copiar lo que hay. Si hay algo inventado, vamos a intentar hacerlo bien. La falta de planificación en la sucesión me ha hecho gracia porque es un tema que no lo enfocaba con el tema de las cooperativas. A mí me encanta el tema de empresa familiar y es verdad que por mucho que se pongan protocolos familiares, que se intente regular la planificación, luego el padre tiene 60 años, no ha hecho nada porque cree que sus hijos van a continuar y los hijos nunca más vuelven a la empresa o salen incluso de la empresa porque no tienen esa motivación. Yo creo que es más un tema de motivación, de dar continuidad a esa empresa, con lo cual la opción de capitalizar el paro para los empleados, que en empresas familiares tenemos empleados que llevan 30, 40, 50 años. O sea, ni siquiera es un empleado que tiene un know-how de 3 años. Es que tenemos una plantilla que el que menos lleva 20 años. Entonces, ¿cómo no vamos a poder gestionar eso para si un padre o una madre de la empresa familiar no quiere continuar, que sean los empleados los que mantengan el negocio? Pues esa me la apunto. Y, bueno, falta de innovación e inversión tecnológica. Y una muy importante hoy en día, la torpe gestión del personal. O sea, los empresarios se presupone que tenemos que saber de finanzas, de economía, de fiscalidad, de laboral, y se nos olvida muchas veces la gestión de personal. Eso yo creo que en las sociedades cooperativas está, no sé si esa cara que me has puesto, no sé si superado, pero es verdad que para nosotros una asignatura pendiente es saber hacer a nuestros equipos, hacerles partícipes, a lo mejor no de la gestión, pero sí del día a día de la empresa, de decisiones importantes. En empresas pequeñas muchas veces el empleado sabe, el día a día lo conoce muchísimo más que el director, que está más, iba a decir fuera, no están fuera, porque al final en empresas pequeñas igual cambiamos una bombilla como pasamos una inspección fiscal. Pero sí que es verdad que determinados equipos pues están más especializados y hay que tener en valor toda la información que nos transmiten y tenerles mucho mejor cuidados de lo que les tenemos. Y luego, crisis económicas ajenas a nosotros. Julián ha mencionado muchas, yo me quedo con las que conozco, 2008 y el COVID. La forma que se ha tenido de gestionar ambas crisis, creo que estamos de acuerdo los que nos dedicamos a esto, que no ha tenido nada que ver. En el 2008 empresas se fueron a pique, empresarios, administradores, socios perdieron todo su patrimonio. La transición que ha habido, las ayudas económicas que ha habido para que las empresas que en un momento determinado no podían aguantar, se les diera un pulmón financiero y han aguantado, eso creo que son dos maneras muy diferentes de enfocar las crisis. Y ahora me meto un poquito de lleno en la prevención y la toma de medidas a tiempo, que realmente es que tampoco tiene mucho misterio. Imagino que hay libros y libros y libros escritos sobre esto,
pero al final yo lo centraría en una planificación previa de qué empresa queremos tener y cómo queremos hacerlo, que la dirección sea la encargada de fijar los mecanismos tanto a corto, a medio como a largo plazo y establecer unas metas realistas y objetivas tanto en el ámbito financiero como en el de marketing, en el de ventas y de recursos humanos. Ese plan financiero y estratégico tiene que ser revisado cada determinado tiempo para adaptarse al mercado, a la competencia y a la situación concreta de la empresa. Pero siempre tenemos que tener como unos hitos en los que la empresa va avanzando y si en alguno te has quedado corto, ahí ya tienes una alerta roja. ¿Por qué me he quedado corto? O sea, puede ser porque haya calculado mal mis recursos, porque haya gestionado mal los recursos, porque no haya tenido financiación, pero ya empiezo a ver por qué no llego a donde yo quiero llegar. Nosotros, por experiencia, sí que vemos mucho la diferencia en una dirección de pequeñas y medianas empresas que se involucra en el día a día económico y financiero. No está alejada, ve los balances mensuales, analiza los ratios, está involucrada en que cualquier desviación que haya a corto plazo podemos solucionarla. Si esperamos a que esa desviación se alargue porque no queremos verla, porque luego incluso entre socios, yo soy más listo, tú eres más tonto, no voy a ser yo el que diga esto, al final lo que puede ser una solución que se arregla con un par de intervenciones de profesionales de la propia empresa, se convierte en un problema que no tiene más recorrido que luego a largo plazo la disolución. También es importante hacer un seguimiento de la competencia. Muchas veces nos encerramos en nuestro mundo y no vemos que la competencia va avanzando, nos quedamos obsoletos. Esa obsolescencia al final crea que tengamos una cartera de clientes que está mal gestionada o que tiene un producto que no está acorde a las necesidades del mercado y en el momento que los clientes van requiriendo más servicios o más productos avanzados, pues la empresa se queda totalmente descolgada del mercado. También esto tiene que ver con el tema del personal, pero creo que cada vez más tenemos que hacer hincapié en un personal cualificado, independientemente de que el personal esté en la empresa o profesionales externos, porque al final el buen clima laboral yo creo que en las empresas medianas permite generar que la dirección y los equipos estén trabajando, que no estén preocupados por el mal ambiente y los problemas que podemos tener internamente en nuestros empleados, que al final hacen que el problema esté focalizado en resolver continuamente conflictos cuando deberíamos estar todos en buena armonía y luchando por el objetivo de la empresa, sea el que tenga cada empresa. Y, por supuesto, flexibilidad a la hora de adaptarse a los cambios. Esto es muy complicado. Muy complicado. Hay empresas que tienen un mecanismo que son más flexibles, otras que por la estructura que tienen de inmovilizado es más complicado, pero debería ser un objetivo y un punto a tener en cuenta a la hora de planificar y prever cualquier tipo de riesgo en la empresa. Y luego, bueno, pues no hacer fuertes inversiones en el inmovilizado no productivo, esto es de perogrullo, pero al mismo tiempo dar prioridad a las inversiones productivas en la empresa frente a los gastos. Una empresa que no invierte en sí misma está abocada al fracaso. Al final es como la madre que cuida al hijo. Si tú no cuidas a tu hijo, nadie le va a cuidar por ti. Entonces hay que reinvertir tanto en el personal como en las inversiones. Entonces, ¿cómo medimos todo esto? Nosotros tenemos una máxima que es que lo que no se mide no existe. Entonces, podemos tener un montón de ideas en la empresa, pero todo esto hay que aterrizarlo. Hoy en día hay muchísimas aplicaciones que miden la gestión del tiempo, miden la productividad, miden los procesos. Una vez que la dirección dedica tiempo, y hay que dedicarle tiempo, si no dedicamos tiempo esto por ciencia infusa no va a salir, hay que dedicarle por lo menos un día a la semana para que todos los inputs que tenemos de las aplicaciones que manejamos sepamos traducirlo en datos y sepamos mejorar los procesos, porque eso es lo único que va a hacer que la empresa sea competitiva. Al final, si no tenemos un control de los gastos y los márgenes nos incrementan, la empresa también va a estar abocada al fracaso. Y las alertas rojas, o sea, una vez que hemos pasado ya por toda esta fase, que tenemos así unos
como unas barreras que nos van alertando de cuáles son la problemática que podemos tener en la empresa, ya llegamos a las alertas rojas, que ahí ya hay que meter como toda la artillería, porque ya estamos en una situación en la que puede ser muy peligrosa. Cuando dejamos de pagar a los proveedores, se nos cortan las líneas de financiación, se nos cortan los rappels, se nos cortan los descuentos, todo eso hace que el coste del producto o del servicio se encarezca, incapacidad de generar tesorería para el pago primero puntual de los sueldos. Lo que se hace primero es se van pagando los sueldos con retraso, pero luego llega un momento en que los sueldos no hay forma de pagarlos, con lo cual pues ahí ya estamos en un punto también muy de final de la empresa. Y previamente a todo esto, la empresa lo que suele hacer es dejar de pagar tanto a la agencia tributaria como a la seguridad social. Esto hay que medirlo muy bien, porque la seguridad social lleva unos recargos muy fuertes. Entonces, pues ahí hay que tener un poquito de equilibrio entre qué deudas se dejan de pagar, cuáles no, antes de intentando un poco no llegar a la fase concursal. Y bueno, esto es un poco... Yo como desde el punto de vista de empresa. comparto oficio contigo, he hecho cosas de muchísima utilidad para la gente que trabajamos en despachos y en contabilidad, y luego me gustaría mantener una conversación para profundizar en más cosas, pero vamos a darle la palabra antes a Maricruz, ¿vale?, que nos contara su experiencia en la transformación de cooperativas. Comentabas antes, off the record, que estuviste en los años 80 en el País Vasco, con todos los procesos de los 90 también, los procesos duros imagino, de reconversión industrial, y me imagino también te habrá tocado bregar con cooperativas, porque el País Vasco es el buque insignia del cooperativismo, ya no en el Estado, sino en el punto de vista internacional incluso. Cuéntanos, a ver, Muy bien. qué experiencias. Bueno, pues buenos días a todas y a todos, y agradecer a Javier, que ha sido el que se ha puesto en contacto conmigo para invitarme a este encuentro, a esta jornada. Y la verdad es que nada más que lo vi, le contesté con cierta rapidez, porque me hizo como bastante ilusión poder participar en un foro para hablar de algo en lo que actualmente ha estado muy de actualidad, pero que actualmente se habla poco de esta cuestión. Y yo decía, no recuerdo su nombre, José Manuel, que estábamos comentando un poco pues la trayectoria de esta cuestión, y sí que es cierto que participé en varias transformaciones en Euskadi, que yo provengo de allí, y la verdad es que es un proceso muy intenso, muy bonito a la vez, y sobre todo muy interesante en la medida que se puede llevar a cabo, porque no todos los procedimientos que inicias finalizan con una transformación de la empresa, porque realmente llegas a la conclusión de que es inviable, ¿no? Por lo tanto, me apunté enseguida, no sé si pensándolo mucho o poco, pero dije, bueno, me hace ilusión hablar de esta cuestión, ¿no? Yo creo que Julián ha hecho una exposición un poco de la trayectoria de las propias transformaciones y la recuperación de empresas, que es como habéis titulado la jornada de hoy. Bueno, nosotros en las cooperativas, ya sé que cuando hablas de cooperativa y Euskadi es algo como que se relaciona bastante, sí que hay más cooperativas quizá que en otros sitios, pero tampoco es que Euskadi sea el paraíso de las cooperativas. Lo cierto es que hay una cooperativa que es muy grande, que es una multinacional, y que por lo tanto eso tiene un peso importante en la propia economía vasca también, pero vamos, eso no deriva a de que allí las cooperativas sean una cosa implantada por todos los lugares. No es así. Y nosotros en la transformación a cooperativas, o en las cooperativas en sí mismas, como organizaciones sindicales, no participamos, porque no hay participación sindical en el ámbito de las cooperativas, y por lo tanto las experiencias ahí yo por lo menos no las tengo. Nosotros hemos participado a través de las sociedades laborales, antes llamadas sociedades anónimas laborales,
Luego se cambió, yo creo que adecuadamente, el título, porque no tienen por qué ser sociedades anónimas, pueden ser también sociedades limitadas y, por lo tanto, hablamos de sociedades laborales, ¿no? La verdad es que tienen bastante auge, por lo menos en el ámbito en el que yo estuve participando. Nacen fundamentalmente al calor de la crisis de los 80 con la reconversión industrial, la crisis de los 90 con otra pequeña reconversión industrial de distintos sectores que supusieron pues una destrucción de tejido industrial fundamentalmente muy importante. Y efectivamente, cuando el tejido industrial decae, el resto de la economía también se siente afectada, ¿no? Por lo tanto, las mayores transformaciones se produjeron en el sector industrial, ¿no? Efectivamente, el tema de que se ha estado hablando aquí por parte de Julián, fundamentalmente de la recuperación de empresas, el tema de la capitalización del desempleo es algo fundamental. Si no es posible capitalizar el desempleo, hay muchas dificultades para que los trabajadores puedan participar de un proceso de transformación, de hacerse cargo de la empresa, porque hacerse cargo de la empresa no es continuar con el trabajo que se venía realizando. Hacerse cargo de la empresa es afrontar muchas de las cuestiones que en ese proceso de transformación se ve. La capitalización es uno de los elementos claves, pero en esos momentos que estás negociando la transformación con los empresarios que existen en ese momento en la empresa, hay que hablar también del tema de las deudas que tiene la empresa. Hay que hacer frente a los acuerdos con la Seguridad Social para pagar las deudas, porque generalmente vienen de situaciones de crisis y efectivamente pues se dejan de pagar incluso a los propios trabajadores y trabajadoras, a la Seguridad Social, se deja de pagar a las haciendas, se deja de pagar a proveedores y por lo tanto tienes que negociar con la Seguridad Social, no hay quitas, con la Seguridad Social todos sabemos que solo hay acuerdos de pago de la deuda, con las haciendas puedes negociar una quita para poder funcionar con un objetivo concreto como este, con los propios acreedores también tienes que entender que no puedes dejar de pagar, si quieres seguir en el negocio, a aquellos que son preferentes y que te van a tener que seguir suministrando. Por lo tanto, hay que negociar también una quita con los propios proveedores y, por lo tanto, buscar un acuerdo de pago, si no es a todos y, por lo menos, como digo, a los socios preferentes. Y teníamos que pelear en aquellos momentos con algo que es muy importante y que nos generó bastantes problemas y que tiene que ver con la sucesión de empresa. En aquellos momentos estaba sin resolver. ¿Qué pasaba? Porque tú pasabas de una empresa, digamos, de una fórmula societaria a otra, de una dirección de la empresa a otra, de un modelo a un modelo diferente, pero tú seguías en el mismo lugar, tú seguías produciendo el mismo producto y, por lo tanto, la sucesión de empresa era más que probable que se produjera. Y, efectivamente, si en ese proceso jurídico te dicen que efectivamente hay una sucesión de empresa, es más que probable que ese proyecto que has hecho, ese proyecto que has puesto en marcha, todo lo que has avanzado se vaya al garete, porque realmente la sucesión es un elemento que impide o dificulta, cuando menos mucho, la realización de esta recuperación de empresas, ¿no? Pero, sin embargo, yo creo que es un proyecto o es una medida muy importante, es muy interesante tenerlo en mente, porque efectivamente, bueno, ahora estamos en una situación económica, digamos, buena, pero eso no significa que no se produzcan cierres de empresas, no sé si todos los días, pero con mucha frecuencia, por lo tanto, destrucción de empleo, aunque se está generando, por otra parte, empleo, pero por lo tanto sí hay personas afectadas
y que, bueno, en muchas ocasiones se podrían posiblemente buscar soluciones como buscamos en esos momentos de crisis aguda, ¿no? Yo creo que lo comentaba Cristina, que lo había comentado también Julián, pero me parece que una de las cuestiones en las que se puede poner el foco es en esas empresas que funcionan bien, que incluso tienen beneficios, o sea, no están en una situación de crisis, pero la empresaria y el empresario se jubila. Ahí habitualmente suele pasar que hay sucesores en empresas familiares y que, bueno, pues pasan a formar parte de tal. Y yo la experiencia que tengo en estos casos ha sido que en muchos de ellos, lo decía Cristina, los sucesores no tienen demasiado interés en dedicarse a la empresa, no se ha hecho ningún proceso, ningún intento de que sean los propios trabajadores quienes se hagan cargo de la misma, y al poco tiempo son empresas que en buena parte mueren. Esa es una experiencia que la tenemos bastante contrastada. Y sin embargo, yo creo que son situaciones en las que se puede abrir un proceso de transformación, de recuperar esa empresa, de recuperar y de mantener esos empleos. Por lo tanto, la forma de vida de una parte de un colectivo de trabajadores y de trabajadoras. Pero yo creo que estos procesos que no son fáciles, lo decía Julián, yo creo que es muy importante la anticipación al problema. Todo el mundo sabe, por ejemplo, cuándo se va a jubilar, más o menos mes arriba o mes abajo, y por lo tanto se puede plantear y anticiparse al problema, porque una vez que realmente se decide que la empresa se cierra, que a los trabajadores se les da la indemnización correspondiente, etcétera, luego retomar eso es muy difícil. En todos estos procesos de transformación que hemos hecho, los trabajadores que han salido, porque no siempre se ha hecho el proyecto, se ha hecho el proyecto con todo el grupo de trabajadores, porque algunos no han querido, algunos no lo veían claro, otros porque se podían jubilar, otros porque preferían coger la indemnización y buscarse la vida en otros ámbitos. Bueno, pues efectivamente, hasta que la transformación no se producía, los trabajadores y las trabajadoras permanecían en la empresa, permanecían de alta en la Seguridad Social, y lo único que se hacía, quienes se quedaban era la baja en una empresa y la alta en otra, y con el resto de las personas que no continuaban, pues se les buscaba la solución adecuada que hubiéramos acordado en ese momento. Claro, para hacer frente a todo esto, la capitalización del desempleo era fundamental, porque los trabajadores y las trabajadoras pues no tenían tantos recursos como para poder invertir en un proyecto de recuperación de la empresa y de mantenimiento del puesto de trabajo, ¿no? Pero insisto también en que es importante la anticipación a los problemas, ¿no? y a las situaciones que se puedan producir en las empresas, y que efectivamente pues a veces esa falta de anticipación conlleva a que la empresa acaba muriendo sin haber intentado una alternativa, por lo menos intentado, la posibilidad de una alternativa que, como ya he dicho, a veces salían y a veces no. Y yo creo que esto también debemos de ligarlo con el debate que está en la sociedad. Yo creo que se está más que en estos momentos, que es el de la participación de los trabajadores en la empresa. Porque efectivamente, si no hay participación, hay ocultación directamente, porque no tienes acceso a toda la información, ni tienes acceso a cómo puede ir evolucionando la empresa, o si realmente se va a producir un cierre. Y creemos que, bueno, la ley de participación de los trabajadores en la empresa, a pesar de que es un mandato constitucional, está todavía sin desarrollar. Llevamos tiempo que se va a trabajar, que no se va a trabajar, pero la realidad es que todavía no existe, y efectivamente estamos hablando de la participación en el sentido más amplio. Puede ser de distintas formas, de distintas maneras, pero es importante incluso la participación de los trabajadores y de las
de la representación legal de las personas trabajadoras en los consejos de administración para realmente, si hay que abordar un proceso de estas características, contemos de antemano con toda la información, cómo está la situación de la empresa, si realmente es rentable, si realmente con una inversión que podamos hacer los trabajadores y las trabajadoras podemos revitalizarla. Creo que hay que contemplar muchas circunstancias y efectivamente tiene que haber un plan de viabilidad serio y concreto que nos garantice el meternos en una cuestión de estas características que, como digo, no es menor. Por lo tanto, efectivamente, Cristina hacía una intervención en lo que es propiamente la prevención, no sé, tanto sin entrar en las soluciones para ver cómo salimos y claro, el tema de cómo se sale de una crisis, pues yo creo que es un elemento muy importante. Y yo creo que recientemente hemos tenido dos ejemplos muy claros, ¿no? Una ha sido cómo se ha salido de la crisis del año 2008 con unas políticas de austeridad que han tenido una repercusión muy negativa en el mantenimiento del tejido productivo de las empresas y, por lo tanto, en el mantenimiento del empleo. Se destruyó muchísimo empleo, o si salimos de una crisis con políticas expansivas, como hemos salido de la crisis originada por la pandemia de la COVID-19, o si queremos abordar estas situaciones de crisis desde la imposición, como se hizo en la crisis del 2008, o si queremos salir de la mano del acuerdo, como se ha hecho en la crisis de la COVID-19, buscando fórmulas alternativas para mantener el empleo frente a las fórmulas utilizadas habitualmente ante una crisis que única y exclusivamente se contemplaba el despido como la fórmula para hacer frente a las mismas. Claro que eso es muy importante y que eso son opciones políticas y, por lo tanto, creo que los resultados los tenemos encima de la mesa en dos crisis que prácticamente se solaparon, pero no ha tenido nada que ver la salida de una y la salida de la otra. Por lo tanto, bueno, yo no sé si he aportado demasiado, porque ya he dicho que vine aquí porque me interesaba muchísimo volver a retomar este tema, refrescar la memoria, pero yo sí que diría que es importante que sigamos manteniendo este debate y que en la medida de lo posible volvamos a buscar soluciones en esta vía para salvar los empleos y para salvar las empresas, con ella también el tejido productivo del país. Y en estos momentos yo conozco más el ámbito de las sociedades laborales, lo decía, también porque en las sociedades laborales hay participación sindical, de las empresas que venimos hay representación sindical, que son con quienes negociamos el proceso. Las empresas que salen de esa transformación pueden tener también representación sindical, pueden tener su comité de empresa, pueden tener sus delegados de personal. Por lo tanto, nosotros participamos más en este ámbito. Y sí tenemos también una relación directa con las asociaciones, comentaba Julián Asle, yo con Asle tengo mucha relación y, bueno, pues seguimos teniendo. Y sí que, efectivamente, los datos que dabas, Julián, eran clarificadores, porque decías, en el tema de las capitalizaciones, en los últimos datos de las sociedades laborales, 629. Y es que, fundamentalmente, ahora las sociedades laborales que se están formando no vienen de una recuperación de una empresa, sino de gente que se une para formar una empresa y utilizan esta fórmula. Y posiblemente es gente que ni siquiera tiene generadas prestaciones por desempleo y, por lo tanto, no pueden capitalizar. Y, bueno, es por donde están creciendo, que siguen creciendo estas asociaciones, pues siguen creciendo más por esa vía que por la vía de la recuperación. Y yo creo que es importante que esta vía se mantenga, es creación de empleos, creación de proyectos, son iniciativas y, por lo tanto, es importante que volvamos a poner en el debate la necesidad de la recuperación de empresas a través de estas fórmulas de transformaciones societarias y que los trabajadores
y las trabajadoras puedan hacerse cargo de buscar una solución. Se ha hecho en estos momentos, ha resultado. Yo personalmente me siento bastante orgullosa cuando veo empresas que en los 90 participamos en la transformación societaria como sindicato, que siguen funcionando, que siguen creando empleo, y eso, bueno, aunque sea un colectivo no muy amplio, no deja de ser una satisfacción y no deja de ser, además, yo creo que una buena medida para mantener el empleo, que es algo fundamental y necesario en el país, ¿no? ¿Qué nos vamos de tiempo? Tenemos media horita o así para hacer preguntas que tengamos en la sala. Empezamos por Javier, las preguntas. Javier, igual necesitarás el micrófono. Lo tienes tú. Vale, ahora sí. Bien, en primer lugar, a Maricruz, que yo creo que ahí hay un reto. Hablabas de la presencia de los sindicatos en las cooperativas, por ejemplo, mientras que en las sociedades laborales es más frecuente, porque es verdad que hay más porcentaje de trabajadoras asalariadas, y no sé si dentro de las sociedades trabajadoras hay también representación sindical, pero hay un reto permanente en la relación de la economía social y los sindicatos, que es, yo entiendo, lo comentaba antes Silvia al inicio de la presentación del programa, que aquí damos un valor adicional, creemos que aportamos un valor adicional a estos procesos de transformación, y es ese elemento de conseguir que los trabajadores y las trabajadoras sean los dueños de su empresa, con lo que contribuimos a la democratización de la economía tan necesaria, ¿no? Y sin embargo tenemos ahí ese hándicap, y es los sindicatos no tienen presencia en las cooperativas. Creo que hay un reto ahí para buscar una mayor complicidad entre los sindicatos y estos procesos, que es el de repensar un papel de los sindicatos dentro de las entidades de la economía social, que no sea necesariamente el reivindicativo, porque ya somos nosotros los trabajadores y las trabajadoras los dueños de la empresa, y por lo tanto que sea más de cómo somos capaces de conjuntamente ir a la mejora de las condiciones de trabajo en nuestras empresas. Y ese reto le tenemos eternamente. Nunca hemos conseguido ver cómo podemos conseguir que los sindicatos tengáis un mayor interés, precisamente porque no se corta ahí la relación sindical. Es decir, para nosotros, cuando hablamos de la participación de los trabajadores y las trabajadoras en las empresas, la máxima participación es la propiedad de los medios de producción. Entonces, tiene que haber complicidad y tenemos que buscar esos elementos que permitan que sigamos trabajando conjuntamente una vez que hemos dado el paso de quedarnos con nuestra empresa. A Cristina, bueno, tú nos has hecho la exposición de cómo evitar que las empresas entren en crisis. Nosotros estamos en estas jornadas, es la parte buitre, es una vez que las empresas ya, o los dueños de la empresa ya han dado por perdida la continuidad como dueños, ¿qué papel podría cumplir vuestras asociaciones? ¿A vosotras os llegan casos de empresas que bien por relevo generacional o bien porque ya empiezan a detectarse problemas de viabilidad económica, pudierais orientar? Decir, oye, esta alternativa existe. Sí, porque además nosotros somos 300 mujeres empresarias, todas tenemos empresa, con lo cual ojalá nos vaya bien a todas indefinidamente, pero no es el caso. Hay mucha gente, muchas de autoempleo, emprendedoras, que se les ayuda, hay empresas consolidadas. Dar a conocer esto dentro de la asociación también es una vía para que en el momento que alguien vea que las recomendaciones no son suficientes, pues que tengan esa alternativa. Fenomenal. Y, por último, Julián, esa derivación de capitalizaciones por desempleo de dinero público que está yendo mucho más a la promoción de un trabajo autónomo individual y a las sociedades de capital, ¿eso ha sido una apuesta ideológica por parte de quien ha legislado la capitalización por desempleo, crees? Porque entiendo que ahí se están yendo muchos recursos públicos, que si al final el objetivo es democratizar la economía, es la participación de los trabajadores en la empresa, serían recursos públicos que tendrían que ir más orientados por ahí, ¿no?
Vamos en el orden. Vale. Maricruz y luego por el orden de la... Sí, bueno, yo he dicho efectivamente las cooperativas no tienen participación sindical, ellos tienen un comité social que, bueno, pues cumplirá, me imagino, las funciones que podemos hacer los comités de empresa, las asociaciones sindicales en el ámbito de las empresas no cooperativas, ¿no? Pero el que exista también un comité social, aunque no haya participación sindical, pone también de relieve que aunque todos formemos parte de una cooperativa, de una sociedad laboral, de otro tipo de empresa de economía social, siempre tiene que haber un poco ese contrapeso. Porque efectivamente los trabajadores vamos a gobernar en las sociedades laborales, puede seguir existiendo también la parte empresarial que no se va del todo, que desde nuestro punto de vista está bien que en un principio pueda canalizar, pero tiene que tener un objetivo a muy corto plazo, su permanencia en la sociedad, porque si no nos ha resultado complicado donde han seguido las empresas, ¿no? Y sin embargo, si el 100% son trabajadores, hay a quien les va a tocar dirigir la empresa y hay quienes van a estar directamente en la producción. Y a veces, cuando tú estás en un sitio, no acabas de ver bien lo que pasa en el otro. Y es importante que esa figura del delegado de personal, del comité de empresa, siga existiendo, bueno, pues primero para tener una mayor información y una conexión con quienes dirigen, para poder realmente solucionar problemas que van a surgir, porque los problemas al final surgen, ¿no? También, y en los inicios a veces bastantes. Pero yo creo que efectivamente en esos espacios pues es una posición más de colaboración, a veces también de reivindicación, porque a veces creamos una figura como esta, la queremos tanto que podemos acabar asfixiándola, ¿no? Y entonces hay momentos en los que hay que decir, bien, hemos puesto el desempleo, hemos puesto una aportación económica que en muchos casos se pone. Llevamos la deuda que teníamos está invertida. Llevamos un tiempo sin incrementos salariales porque la situación de la empresa requiere de tirar para adelante con esto. Pero llega un momento en que dices, ya, vamos a ver, tenemos un convenio, vamos a ver cómo lo renegociamos, qué se puede, hay que empezar a subir los salarios. Nos hemos metido en un proyecto para mantener el empleo, para mantener la empresa y para vivir de ese trabajo, y por lo tanto hay cosas a veces pues que hay que contraponer, desde la colaboración, efectivamente, desde muchas, pero hay que contraponer. Y por eso es muy importante que la figura de la representación legal de las personas trabajadoras siga existiendo en esos procesos de transformación. Te voy a contestar, porque tengo opinión clarísima sobre el aspecto. Voy a resumirme la exposición anterior, que era, bueno, recuperación de empresas como tal, es inexistente. No se van a transformar empresas ni en cooperativas ni en sociedades laborales. Recuperación de empresas. Hay dos posibilidades. Era una sociedad mercantil, era una sociedad anónima, me transformo. Era más fácil transformarse en sociedad limitada, laboral, mercantilmente. En esos casos, hoy, si yo sigo y lo que hago es poner una L a la sociedad limitada o anónima, hay sucesión de empresas, con lo cual las deudas de Hacienda y Seguridad Social me las como, no puedo capitalizar el desempleo porque sigo trabajando, entonces, y la empresa se tiene que quedar por supuesto, se queda con los trabajadores y con las condiciones que los trabajadores tenían. No tengo unas ventajas por ningún tipo. Esa vía ya no existe. La segunda vía es, no, me reconvierto. Cierro la empresa anterior, voy a concurso de acreedores y constituyo una nueva, o una cooperativa o una sociedad laboral. Pero claro, ha pasado en el tiempo un concurso de acreedores.
el tiempo que haya pasado. Las posibilidades de continuidad se diluyen por el tiempo. Aquí puede haber algún caso que en una reconversión, después de un concurso de acreedores, me adjudican los activos, creo una nueva, evito la sucesión, y de los 100 que éramos nos quedamos 20, montamos una parte. Bueno, puede haber algún caso, pero esta era la realidad. Con el relevo generacional sí que hay alguna opción más. Me voy a la capitalización de las prestaciones por desempleo. Para mí claramente tiene una intención política y responde a unos momentos políticos. La capitalización del desempleo nace que lo pueden capitalizar autónomos y economía social, se elimina para los autónomos en un momento determinado, no recuerdo cuándo, en un gobierno socialista. La capitalización para los autónomos se vuelve a recuperar en el año 2001. Segunda legislatura del Partido Popular. Y la capitalización para los autónomos societarios, para las sociedades mercantiles, se recupera en el 2013. Gobierno de Mariano Rajoy. Bueno, me puede parecer bien o mal, o sea, que los autónomos tengan ese derecho, pero esa exclusiva que teníamos, cooperativas y sociedades laborales, desaparece en esos dos momentos políticos, que nosotros no volvemos a recuperar. Insisto, primero se quita, para los autónomos se quita porque se considera que hay fraudes persistentes en la capitalización de los trabajadores autónomos. Y el gobierno del PSOE, yo lo recuerdo estando, yo no sé si era secretario general Valeriano Gómez, o estaba en el ministerio, y cuando dicen, la vamos a quitar y solo va a ser para sociedades laborales y cooperativas. Pero luego se recupera en un lado y en otro, con lo cual claramente tiene ideología, y claramente la capitalización se dirige a que puedan capitalizar los autónomos, las personas individuales. Los temas colectivos, pues está claro que no están en un momento político pues de interés para esos gobiernos, ¿no? Entonces sí. Y nosotros estamos haciendo, o hay estos gobiernos progresistas que tengan realmente conciencia de lo que supone la capitalización del desempleo y lo que ha pasado y lo que pasa, pues no la tienen. No son conscientes de ese hecho histórico, de por qué se ha capitalizado y por qué se ha permitido ampliarlo, y ahora pues este debate de si capitalizo para... no terminan de pensar que realmente esta es la clave fundamental de los éxitos que en un momento tuvo la economía social, y que es un instrumento absolutamente decisivo. Entonces, pues, así creo que fue. Bueno, en los tiempos esos han sido, ¿no? Bueno, muchas gracias por vuestras ponencias. Yo quería nada más lanzar una reflexión y, bueno, pues que si consideráis que puede haber algo de feedback a la misma, pues sería fantástico escucharos, ¿no? Yo creo que se ha hablado de que hay que educar financieramente a la clase empresarial, es correcto, pero claro, ¿sobre qué sistema financiero debemos educarles, ¿no? O debemos educarnos, ¿no? A mí me parece muy relevante distinguir sistemas de producción basados en organizaciones capitalistas, como pueden ser las sociedades de capital puras y duras, y formas de producir basadas en el mundo de la economía social y solidaria. Entonces, quizá, como reflexión, un camino para aunar ambas cosas, es decir, que las organizaciones empresariales, no olvidemos que una cooperativa y una sociedad laboral son organizaciones empresariales, ganen dinero, y que las condiciones de las personas trabajadoras sean óptimas y no haya explotación, pues es precisamente a lo mejor constituirse de inicio como cooperativa o como sociedad laboral, o proceder a su transformación como concepto. A lo mejor
por ahí pues nos salimos un poco de los parámetros neoliberales y conseguimos pues una sociedad más justa e igualitaria, ¿no? Respecto al tema del relevo generacional, que se ha hablado también, es evidentemente un problema. Me parece importante analizar la legislación vigente y, en ese sentido, ser conscientes de que la indemnización por despido o por extinción del contrato por jubilación del empresario es de 30 días de salario. Quiere decirse que la propia ley incentiva al empresario que no quiere o empresaria que no quiere continuar con la actividad, cesar cuando se jubila porque la indemnización es mucho más baja. Entonces, tal vez una reforma legislativa en ese sentido, equiparar las indemnizaciones en este tipo de extinciones contractuales, pues puede ser también un camino para fomentar tal vez este relevo generacional o la transformación de la empresa de sociedad de capital a sociedad de la economía social, ¿no? Y por último, ya respecto de las iniciativas legislativas, sobre todo respecto del proyecto de ley de modificación de la Ley Integral de la Economía Social, creo que sería relevante e importante aunar a cuantas más organizaciones mejor, ¿no? O sea, no solamente sindicatos mayoritarios, sino también abrir y tender puentes con los sindicatos minoritarios, con partidos también minoritarios y con movimientos sociales en su conjunto, que no tienen necesariamente por qué ser ni sindicatos ni partidos políticos, ¿no? Horizontalizar de alguna manera bueno, la participación, ¿no?, en la redacción de esta nueva ley. Y por último, si capitalizar es gasto público, que lo es, bueno, pues compensémoslo pues subiendo la presión fiscal, desde mi punto de vista, a las sociedades multinacionales y grandes empresas, en especial a la banca, que todavía pues, nos debe 60.000 millones de euros, ¿no? Nada más. Yo te comento algunas de las que me acuerdo de lo que has preguntado. Las sociedades laborales, bueno, ¿dónde estamos? Estamos en el mercado. Vivimos por la Constitución en un estado social y de mercado. Nosotros queremos ganar dinero, lo único que le queremos y le redistribuimos de una forma más justa. Redistribuimos el beneficio al trabajo y no al capital, básicamente, ¿no? Pero competimos en igualdad de condiciones, por supuesto, en el mercado sin muchos más condicionantes. O sea, desde el punto de vista económico, esto es para nosotros, sociedades laborales o competir y redistribuir de una forma más justa. Con el relevo generacional, con todo lo que se puede hacer jurídicamente, hay una cuestión que tenemos que tener en consideración, que es el empresario que abandona, que no lo he comentado antes. El empresario tiene que tener motivación para ceder las acciones o la propiedad a las personas trabajadoras. Creo que tiene que tener incentivos fiscales. Tiene que tener que piense que le es mejor económicamente a él ceder las acciones a los trabajadores, ceder el negocio a las personas trabajadoras, con un efecto que esas plusvalías tengan un efecto diferenciado en el impuesto de la renta de las personas físicas, la plusvalía. Bueno, esa consideración. Tenemos que pensar mucho en el empresario que cede. Es su negocio y tiene que estar motivado para que piense que la mejor opción es dárselo a las personas trabajadoras, cederlo a las personas, transmitirlo a las personas trabajadoras. La Ley Integral de Economía Social está en el Congreso y depende de los grupos políticos que están en el Congreso, los grandes y los pequeños. Sumar, el PSOE, el Partido Popular, Vox, H. Bildu, el PNV, los grupos catalanes, la coalición canaria. Esos son los intervinientes en el Congreso, que es donde está la ley. Entonces, esos son a los que nos tenemos que dirigir y a los que intentamos pues, convencer de algunas ya pequeñas modificaciones que se puedan hacer, como ha dicho anteriormente Jaime. Está en la fase final del proceso de aprobación o de tramitación de la ley, en el último periodo de enmiendas. A lo mejor quedan 15 días, 10, 20... Bueno, lo que la mesa del Congreso decida, pues bueno, ese es el ámbito de actuación, ¿no? Por mi parte, una puntualización. El tema de los 30 días por despidos es empresario profesional. Es una sociedad, tiene la misma indemnización que tiene
es independiente, que sea familiar o no. Y realmente, vamos, empresarios con una plantilla importante, empresarios, personas físicas, cada vez hay menos por tema de responsabilidades. Y luego tú has ido mucho más lejos de lo que yo esperaba. O sea, activo, pasivo. Las ovejas que entran tienen que ser como mínimo igual que las que salen. Ya está. O sea, no iba por un tema, si te coges, perdón, los libros de economía de segundo de bachillerato ahora, la verdad es que están muy bien redactados. Vienen muchas formas, pero estamos hablando de segundo de bachillerato. Quizá deberían empezar un poquito antes a tener conocimiento, sin entrar en más cosas. Simplemente saber lo que son las bases de cualquier tipo de empresa. Bueno, yo, has hecho una reflexión, efectivamente es tu aportación, me parece súper interesante. Solo decir una cosa, que a mí sí, como sindicato mayoritario, sí me hubiera gustado poder participar en el debate y en las propuestas de la Ley de Economía Social, porque nosotros solamente hemos participado, igual que el resto del mundo, a través de la consulta pública. No hemos tenido un espacio diferenciado dentro del ámbito del diálogo social, de los que somos protagonistas, pero que en este caso tampoco hemos tenido ocasión de poder participar, más allá de que la consulta pública puede participar efectivamente todo el mundo que lo considere. A mí, también como si lo modo de cierre, una reflexión que me queda muy clara de la exposición que habéis hecho, incluso de las aportaciones que hemos recibido, es el papel fundamental de los sindicatos en los procesos transformadores de las empresas, en cuanto a concienciación de sus representados, de los trabajadores, en cuanto a asesoramiento, las capacidades, incluso en el proceso de movilización. ¿Vale? Luego también me queda claro que las empresas, y como ha comentado Cristina, y yo lo veo también porque comparto profesión, tienen que tener herramientas de detección temprana. Esas herramientas están diseñadas de hace muchos años. En el Colegio de Economistas te bajas los indicadores, existen plantillas, tú puedes rellenar tus ratios, hay que revisar los ratios mensualmente, te estableces tus indicadores. Pero estábamos hablando que las empresas, el 95% de empresas en España tienen menos de 10 trabajadores. Yo creo que tienen dificultades las empresas para llevar al día la información financiera y tener capacidad de análisis de la información financiera. Entonces, hay otros indicadores que no aparecen, que son los indicadores blandos, ¿no? Que es cómo fluye la información en la empresa, qué información tiene la gente que está a cara al público, qué información tienen los trabajadores de conflictos que a lo mejor hay internos. Esos son indicadores blandos que a veces los contables no los consideramos para establecer los termómetros de la solvencia de la empresa, pero eso que son claves para establecer herramientas de detección temprana. Entonces, como se ha comentado aquí, esa información creo que manejan los trabajadores y concretamente los representantes de los trabajadores en la empresa. Como se ha comentado aquí, un tema a trabajar es con la administración pública, trabajar legalmente cómo participan los sindicatos en el gobierno de las empresas, por un lado para democratizar la economía, para que exista una mayor ética en el quehacer económico, y también esa aportación de los representantes de los trabajadores en el gobierno de la empresa, yo creo que nos puede facilitar a la empresa de tener esos indicadores blandos que no maneja la dirección y que están allí y que nos pueden servir de detección temprana. Esa es la reflexión que tengo, y trasladar a la gente que trabaja en los proyectos con los políticos, y que a lo mejor necesitaríamos una ley de participación de trabajadores en las empresas, pues como existe en otros países de la Unión Europea. Creo que en Alemania, aunque la estructura de las empresas en Alemania es diferente aquí en España, pero no, en España está muy fragmentada y muy atomizada la estructura de las pymes, pero una ley a ese estilo que permita que los representantes de los trabajadores participen directamente en los consejos de administración, yo creo que sería